Con 47 minutos volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando en este viernes 7 de mayo por todas partes. Dole Esteves hasta Washington. Hay un giro sorpresivo de 180 grados en Estados Unidos porque el gobierno de Joe Biden, el presidente, anunció estar a favor de suspender protecciones de propiedad intelectual de las vacunas COVID. Sin embargo, la medida enfrenta la oposición de otros gobiernos y de las farmacéuticas. Y la visita de Kamala Harris también, Dole, si te parece, es decir, hoy llega, ¿qué expectativas hay por allá? El presidente hoy en la mañanera alegando que pedirá a Estados Unidos que se cancele el financiamiento a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, se va contra Claudio X González, no creo que eso sea tema ya, pero al menos la visita de Kamala Harris aquí sí. Dolly Esteves, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, en un sorpresivo giro de 180 grados que algunos llaman histórico, el gobierno de John Biden anunció esta semana estar a favor de suspender las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra el COVID-19. Esto inicialmente supone un avance en los esfuerzos internacionales para eliminar uno de los obstáculos que eventualmente permitiría que otras naciones produjeran sus propias vacunas. Sin embargo, la medida enfrenta un gran reto para ser aprobada. Ayer, las dos principales o más grandes productoras de vacuna, es decir, la Pfizer y la BioNTech, se opusieron abiertamente a la suspensión de patentes. La Unión Europea dijo que considerará la suspensión apoyada por Biden, pero aún no hay plan sobre cómo proceder. Por su parte, Alemania, líder de facto del bloque europeo, dijo que la decisión de suspender patentes puede tener implicaciones significativas para la producción de vacunas. Los gobiernos de Alemania y Suiza, que son países sede de grandes farmacéuticas, resistirán toda vez que argumentan que ceder patentes puede debilitar las densas cadenas de suministro y fomentar la proliferación de vacunas falsas. En otras palabras, suspender las patentes es más fácil decirlo que hacerlo. No es solo cuestión de ceder las patentes de las vacunas, sino de tener la tecnología e infraestructura para producirlas. India, por ejemplo, que atraviesa en este momento por una de las peores crisis de esta pandemia, y que además fue, junto con Sudáfrica, la que presentó la propuesta de suspender patentes en la Organización Mundial del Comercio, no tiene la tecnología para producir más vacunas por encima de los 100 millones de dosis al mes que está produciendo actualmente, vacunas AstraZeneca y Bharat Biotech. Entonces no es cuestión, por ejemplo, a México mañana le dan una patente para producir vacunas, pues obviamente que no va a poder hacerlo de inmediato. Se necesita toda una infraestructura y un know-how para poder hacerlo. La suspensión de patentes además tiene que ser aprobada por la Organización Mundial del Comercio, lo que implica el consenso de sus 164 miembros, porque esa organización no se toma un voto y la mayoría es la que decide, sino que tiene que haber consenso de todos los miembros. Ellos insistieron, la OMC, a los miembros a seguir negociando el texto de un plan de acción. Se espera que en mayo, este mes, y en junio haya varias reuniones, ya tienen la agenda para discutir la propuesta de suspensión de India y Sudáfrica, que ahora está respaldada por Estados Unidos. Y bueno, eso no es la panacea, es pues un potencial, pero no va a resolver en el corto plazo los problemas que hay en el mundo, empezando con India, donde pues están muriendo diariamente un número increíble de personas. O sea, no hay control todavía de la pandemia ahí. Y En cuando Estados Unidos, antes Dolia, ya hoy Gatel dijo ayer, insiste que la tercera ola no llegó, que ya van 4 meses de disminución, que está prácticamente la situación bajo control. En Estados Unidos, ¿cómo está, Dolia? Que es parte de. también está la situación bajo control, se han aplicado 240 millones de dosis
De esos, para julio, quiere el presidente Trump, el presidente Biden. El presidente Biden a esta semana fijó nuevas metas y quiere que para julio, el 4 de julio, que es el día de la independencia aquí, el presidente Biden quiere que se vuelva a la normalidad. Hay lugares, por ejemplo, San Francisco, que ya todo indica que ya tienen inmunidad de rebaño. Entonces, ahorita el problema principal que existe en Estados Unidos es vencer la resistencia de un 15-20%, quizás depende de la encuesta. Algunos dicen que es 30%, otros dicen que es 10% de gente que está dudosa o reticente a recibir la vacuna. Pero ya es cuestión ya de tiempo, ¿no? De que se alcance un alto porcentaje de personas vacunadas. Y el 4 de julio entonces es el deadline, es la fecha límite para ya reactivar todo. Es lo que es Pues más lo o que se puso. menos, sí. Ya se están reactivando mucho, por ejemplo, grandes centros como Nueva York ya está operando en un 60% normalidad. Ya empieza a haber mucho turista. San Francisco es otro lugar, Los Ángeles es otro lugar, donde las vacunas están en efecto reduciendo severamente los casos y las muertes. Por ejemplo, al día de ayer se llegó, eran unos 700 casos nada más, y hace un mes los casos andaban en 3.000, 3.400, ¿no? Entonces, y además la Pfizer dijo que las pruebas que ellos tienen es que la vacuna sirve para las nuevas cepas que se están presentando. Bien, y todo lo de las nuevas cepas, entonces no es problema ahorita, o las variantes en Estados Unidos, no es debate, Dole. Sí es, pero no es problema, o No, sea, no al extremo, pues, como lo teníamos, exacto. no es crisis, es un reto, por eso la insistencia del presidente Biden y de su gobierno desde el primer día que tomaron posesión el 20 de enero fue vacunas, más vacunados, más vacunados, esa es la solución, esa es la alternativa. Y entonces entre más vacunados, pues más resistencia hay a esas nuevas variantes. Pues hasta eso también nos sirve a nosotros indirectamente que Estados Unidos esté vacunado es decir, impacta positivamente. Absolutamente. Y las comunidades, sobre todo fronterizas, como el estado de Sonora y los otros 5 estados que están en la franja fronteriza de México, esos también están tomando ventaja de la vacunación aquí en Estados Unidos, y sí hay, pues algunos incluso estiman en millones los mexicanos que se han podido vacunar en Estados Unidos. Bien. Dolia, por último, lo de Kamala Harris aquí en México, ¿está sonando por allá? ¿Hay algo que tú veas? No, aquí no es noticia eso. Aquí no es noticia todo lo que ha estado diciendo el presidente López Obrador. Pues hay cables, pero no, hasta ahorita, pues no hay noticia. Aquí lo que les preocupa o lo que les ocupa es poder lograr profundizar la cooperación con el gobierno de López Obrador para detener este flujo creciente de inmigrantes que están llegando a la frontera de los países del Triángulo del Norte, y ese va a ser el tema que va a tratar en 3 minutos. Está programada para las 10 de la mañana hora nuestra, la reunión virtual de Harris y el presidente López Obrador, y estaría ella viajando ya físicamente, o sea, no virtualmente, a México y Guatemala en junio. Creo que la fecha para que esté en la Ciudad de México es el 8 de junio, y aquí están muy monotemáticos con el tema el tema de la migración, que es lo que le interesa políticamente en el corto plazo al gobierno de al gobierno de Biden. Entonces, en ese sentido, otros temas como toda
la protesta del presidente López Obrador en cuanto al financiamiento a estos organismos de la oposición, como el Mexicanos contra la Corrupción, artículo 19, ahí también lo colaron. Sí reciben financiamiento y no es nuevo, siempre lo han recibido. Claro. El gobierno de Estados Unidos, por aprobación del Congreso, son fondos que asigna el Congreso de Estados Unidos al gobierno federal para promover los derechos humanos, las aperturas de las sociedades, la democratización, para la sociedad civil en todo el mundo, no solo en México. Y muchos grupos durante los 70 años del PRI y después bajo el PAN, muchos grupos de oposición y medios de comunicación. Yo conozco medios de comunicación que reciben financiamiento de Estados Unidos, no solamente del gobierno federal aquí en Estados Unidos, sino también de grupos como Open Society, por ejemplo, de Soros. Eso es el juego de la globalización. Muchos Totalmente. no lo quieren aceptar, pero es el juego. Totalmente. Dolia, te mando un abrazo como siempre y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puentes. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puentes gratis por todas partes desde las 6:30 presente en el canal de YouTube, en su pantalla plana, en su tablet, en su computadora, en Facebook Live, Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, 88.1 FM, La Voz del Pitica en su auto, por todas partes. Corte y vuelvo con Anabel Hernández, los capos que están siendo liberados. Frente a que estamos, le voy a comentar Sonora, la otra cara del poder, la pieza documental que representa Proyecto Puente, el próximo miércoles en Árbol de Vida.